Buenas tardes con todos. Me presento, soy la doctora Silvia Puma, fiscal de Pichincha. Se me ha pedido específicamente hablar sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Para esto es importante abordar todo lo que es la conceptualización y una introducción sobre esta temática. Nosotros conocemos sobre violencia intrafamiliar, pero antes de eso es importante abordar sobre la discriminación, que es una violación a los derechos humanos de una mujer, y mucho más amplia que la misma violencia, la discriminación. Pues que si bien es cierto, la violencia es una manifestación de la discriminación, inclusive la discriminación es hasta algo más grave que la misma violencia. Muchas personas que han sufrido ese tipo de violencias lo dicen. Es más grave la discriminación porque es más amplio, porque inclusive va hacia de cómo se viste, hacia de cómo se escucha, a cómo es su imagen, a cómo es su sexo y su identidad. Entonces, mire, es más amplio. La violencia es una manifestación y las manifestaciones obviamente tienen sus tipos. En jurisprudencia, en la doctrina sobre los derechos humanos, se considera que la discriminación es un acto u omisión que viole un derecho humano de las mujeres por ser mujer, que viole cualquier derecho, por más insignificante que sea, es decir, que viole un derecho al idioma, a la vida, a la identidad personal. En la CEDAW nos habla específicamente lo que nos dice la discriminación. Es toda discriminación contra las mujeres, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como miramos nosotros en este caso, eso es que la violencia está dentro de la discriminación. Ahora bien, la violencia como una manifestación de la discriminación, podemos establecer que es una manifestación extrema de desigualdad y de sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra la vida. Y a nosotros, al ver que es un atentado contra la vida, estamos claramente de que afecta un derecho humano de la mujer. En definitiva, nosotros, ¿cómo podemos conceptualizar a la violencia intrafamiliar? La violencia de género contra las mujeres es cualquier acción u omisión, conducta basada en género que cause o de muerte, cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres tanto en el ámbito público como privado, que tiene su origen en relaciones asimétricas de poder con base en roles de género. Nosotros miramos que la violencia de género es un problema estructural, no solamente es un problema analizado en forma directa, es un estructural que responde a un sistema. Y al hablar nosotros dentro de la violencia intrafamiliar, que responde a relaciones asimétricas de poder y a relaciones de género, debemos de entender lo que violencia y relaciones asimétricas de poder son aquellas en las que una persona tiene autoridad sobre el otro o los otros. Por ejemplo, lo que pasa con un maestro y el alumno, lo que pasa entre el padre, la madre y los hijos, lo que pasa entre el policía y el ciudadano, lo que pasa entre el jefe y el trabajador. Estamos hablando que existe una relación asimétrica y por ende se maneja también de que el poder tiene el que tiene autoridad. El poder lo maneja el que está por sobre la otra persona. Y ahí hablamos de una relación asimétrica, ahí hablamos de una relación basada en género. Ahora vamos a analizar la cuestión de roles de género. Es como se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglamos o nos comportemos según nuestro sexo. Es decir, que a nosotros se nos atribuye desde que nacemos cuáles son nuestros estereotipos que tenemos que responder como mujeres y cuáles son los estereotipos que tienen que responder como hombres. Y las mujeres desde niñas empezamos a responder obviamente de una forma femenina, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que ser educadas,
tenemos que ser complacientes, maternales. El hombre está direccionado a un éxito, está direccionado a manejar un poder, está direccionado exclusivamente como para poder tener valores primarios frente a la mujer en la sociedad. De esto analizamos lo que es una introducción de la violencia intrafamiliar, analizamos el nivel de discriminación, que obviamente la violencia y la discriminación lesiona el principio de igualdad. Y vemos que la violencia es una manifestación de la discriminación. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esta violencia. Y aquí hay varios tipos de violencia. Nosotros conocemos aquí en Ecuador el 65% de mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia de cualquier tipo o de cualquier manifestación. Han sido víctimas de violencia. Entonces vamos nosotros a analizar de qué tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. La violencia física nosotros conocemos como todo acto que genere un daño o sufrimiento físico en la mujer. Por ejemplo, siempre digo yo que la violencia física es la cara visible de la violencia. Es algo que se puede palpar, es algo que se puede analizar. Y se presentan como golpes de puño, patadas, quemaduras, jalones de cabello y todo ese tipo de manifestaciones como se hace presente la violencia física. La violencia psicológica se considera como cualquier acto que pueda disminuir la autoestima de la mujer y que la lleve a una depresión, ansiedad e incluso a un suicidio. Y puede presentarse como un hostigamiento, como una amenaza, puede presentarse como perseguir, intimidar y chantajear a una mujer con cualquier argumento. O amenaza es prácticamente anunciar ciertas cosas que pueden pasar a futuro y que si es que pasara, eso puede afectar psicológicamente o dañar emocionalmente a la mujer. Entonces miremos cómo la violencia física puede también acabar con la vida de la persona, porque de tanta situación, de tanta persecución, de tanto acoso, puede conllevar inclusive que la víctima pueda suicidarse, ¿no? Entonces hablamos nosotros de dos formas las formas como se manifiesta la violencia psicológica, los actos para poder considerarse como violencia psicológica. La violencia sexual es aquella que vaya en contra del libre derecho que tiene una mujer de decidir sobre su sexualidad. Entonces nosotros sabemos que el derecho sexual de una mujer es implacable, es intocable. Y al momento que se le exige a realizar ciertas prácticas sexuales en contra de su voluntad, estamos hablando de una violencia sexual. Y por tanto, dentro de este capítulo de violencia sexual tenemos los delitos de violación, que obviamente es el acceso carnal violento contra la mujer, así nos habla nuestro Código Orgánico Integral Penal. El acoso sexual, cuando un individuo exige a una mujer actos sexuales o cualquier otro comportamiento de esta índole a través de amenazas, a través de promesas o de causarle daño. El abuso sexual son actos de naturaleza sexual que nos llega a un acceso directo. Y obviamente dentro de la violencia sexual también tenemos la prostitución forzada, cuando a una mujer se le obliga a realizar actos sexuales para obtener un cierto beneficio económico. La esclavitud sexual, cuando a una mujer es vendida o intercambiada y obligada a realizar ciertos actos sexuales. La violencia patrimonial y económica es otra de las violencias que se encuentra incorporada en nuestra legislación ecuatoriana, que es cualquier acción dirigida a producir limitaciones económicas, a controlar sus ingresos. Obviamente esto hace que la persona o la mujer sea limitada a ejercer la posesión, tenencia o propiedad de sus propios bienes. La pérdida y sustracción y destrucción de ciertos materiales y hasta de objetos personales, de cierta documentación personal, esa es una violación patrimonial.
y económica, la limitación a nuestros recursos económicos destinados a satisfacer nuestras necesidades y obviamente la privación de las pensiones alimenticias cuando a cargo de la mujer están sus hijos. Esa es una violencia económica, cuando prácticamente no se cumple con la pensión relacionada o con la pensión de subsistencia destinada a la mujer o a sus hijos. La limitación y control de sus ingresos, cuando prácticamente no es dueña ni siquiera de su propio sueldo, cuando la persona agresora le suele controlar los gastos, en qué invierte o en qué gasta lo que corresponde a sus honorarios o a su sueldo. En definitiva, la persecución de los salarios en menor o igual tarea, eso afecta a la mujer y eso conlleva a formarse como una violencia patrimonial. Pero prácticamente en el Código Orgánico Integral Penal, esta violencia aún no está considerada como tipo penal. Y al sentir los efectos, cuando uno es limitada de manejar su propio sueldo, ¿qué es lo que afecta? Nos afecta emocionalmente, nos baja nuestra autoestima y eso prácticamente se conlleva a ubicarle o a analizarle o a perseguir como delito dentro del ámbito de una violencia psicológica. Ahora bien, la Ley Orgánica Integral Penal también nos habla sobre una violación simbólica que nos dice que es toda conducta que a través de la producción o reproducción de patrones estereotipados, mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y creencias religiosas que se transmiten y consolidan relaciones de dominación hacia la víctima, lo que causa desigualdad y discriminación, ¿no? Entonces miremos ese tipo de cosas que también son los simbolismos que causan una violencia hacia la mujer. Y por ende, los mensajes también son hirientes. Ahora manejamos en la cuestión de los WhatsApp y vienen con imágenes de mujeres totalmente denigrantes, que denigran la figura de una mujer. Entonces miremos cómo manejan de que para la venta de un licor le pongo primeramente la exhibición de una mujer. Miramos cómo nosotros denigran la imagen de la mujer. Y miremos nosotros cómo son este tipo de cosas que también afecta psicológicamente a la vida. La violencia puede presentarse una o pueden presentarse varias. Por lo tanto, se habla de una concurrencia de violencia. La violencia física va conjuntamente con la psicológica y muchas veces con la sexual. O la sexual va conjuntamente con la violencia física y también con la violencia psicológica. Vamos en las cuestiones netamente pura, no, sino 2, 3 violencias a la vez. Considero importante también hablar sobre los ámbitos donde se desarrolla la violencia basada en género o donde se ejecuta. La violencia intrafamiliar se ejecuta dentro del interior de la familia, en un espacio donde prácticamente podemos considerar que es seguro, en un espacio donde podemos decir que no es violable. Sin embargo, ese es el escenario de una violencia intrafamiliar doméstica. ¿Y quiénes lo ejecutan? Dentro del núcleo familiar. El cónyuge, la pareja de unión de hecho, su excónyuge, su exconviviente, hermanos, hermanas, parientes de consanguinidad hasta el 4º grado y 2º de afinidad, cuyo escenario, como les digo, es exclusivamente en su domicilio, donde cohabitan con las personas más allegadas, con las personas que tienen un nivel alto de confianza. Y esta violencia intrafamiliar, como yo les decía en la concurrencia real de violencias, puede ser física, psicológica, sexual y otras violencias que se dan dentro del ámbito familiar. También se presenta en los espacios educativos, donde prácticamente hay palabras, acciones u omisiones que denigran el normal y adecuado desempeño de quienes son los alumnos o de quienes forman parte de ese círculo. Es decir, que dañan el autoestima y atentan contra la libertad, dignidad,
seguridad e integridad de las personas que están siendo violentadas en el ámbito educativo. En el ámbito laboral, todos sabemos, en un espacio laboral donde estamos entre compañeros, entre jefe y persona trabajadora, el hecho de que no se le admita un ascenso jerárquico, de que no pueda cobrar el mismo sueldo a igual que un hombre, eso es una violencia laboral. A que no le permitan un crecimiento o no se le autorice un permiso para estudios, esa es una violencia laboral. La violencia política, estamos hablando de que es una persona o un grupo de personas directa o indirectamente que es ejercida en contra de los sujetos que protege esta ley y que sean candidatos, militantes, electos, designados en el ejercicio de cargos públicos. Por ejemplo, si según la ley de elecciones, estamos hablando de que después del alcalde siguen siendo los consejeros y concejales, ¿no es cierto? Los concejales, el mejor votado es el que viene como subalcalde o vicealcalde, pero da la casualidad que viene una mujer y ganó la mujer. Se trata todo lo posible de denigrar o de quitarle esos espacios para que ella no pueda ser vicealcaldesa. Y argumentamos cualquier otra sugerencia, cualquier situación para que esa persona no pueda acceder. Esa es una violencia política. O se le esté denigrando o se le esté bajando para que no pueda ejercer la candidatura. Hay cosas en las que uno se tiene que ver. La violencia gineco-obstétrica, estamos hablando obviamente que se debe tener unos espacios un poco más amigables, un poco más destinados para saber trabajar exclusivamente con víctimas de violencia, o cuando se quiere ir a hacer un chequeo médico común y corriente. O sea, yo considero que debe ser un espacio digno donde pueda acercarse y tener un espacio para poder ser atendida adecuadamente. Entonces, la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y la sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y la salud mental y reproductiva. A lo largo de la vida, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, las mujeres no embarazadas también pueden sufrir violencia durante la atención ginecológica. Entonces, ese tipo de cosas también está contemplada en la ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Nosotros también hablamos de tipo de violencias en los espacios públicos, callejeros, en los delitos cibernéticos y en los delitos mediáticos. Nosotros todos conocemos que este tipo de violencia no se encuentra contemplado como tipo penal, que sin embargo, como yo le dije anteriormente, se tiene que canalizar y realizarles dentro del ámbito psicológico para que esto pueda tener su pena y su sanción correspondiente. Ahora bien, nos tocaría analizar exclusivamente el lado progresivo, lento y progresivo de la violencia. Y a eso le llamamos nosotros ciclo de violencia. Según Leonor Marquet, nos habla de fases de la violencia. Una de estas fases es la acumulación de tensiones. A determinadas situaciones, el hombre reacciona de manera desproporcionada en esta fase, creando en la víctima un sentimiento de culpa. El sujeto agresor se muestra hostil, veja y recrimina a la mujer. La víctima acoge una posición sumisa para evitar que la situación empeore. Es decir, que es la acumulación de tensiones. Aún no estamos hablando de una violencia, pero sí tratamos en lo posible de realizar ciertas discrepancias, ciertas minimizaciones, ciertas cosas de insultos hacia la mujer, no valorización de lo que ella hace, ese cúmulo de tensiones o disfunciones leves, como podrían decirse muchas personas. Eso es la acumulación de tensiones. Y eso es la fase primaria, lo que conlleva a la segunda fase, que es el episodio agudo, estallido de violencia. En este caso, el agresor libera toda la ira y la tensión acumulada, que proviene obviamente de la primera fase, ¿no? La agresión
es realizada con la finalidad de castigar a la víctima, ya que el hombre entiende que la mujer tiene la culpa de sus tensiones por no haber accedido a sus imposiciones. En esta fase se producen abusos físicos y psicológicos. En estos últimos se inculca siempre el sentimiento de culpa a la mujer, haciéndole creer que ella misma ha sido culpable y merecedora a la vez de su agresión por su falta de cuidado o competencia. Miremos, en este caso ya es el estallido de la violencia. Y muchas veces en esta etapa del estallido de violencia, en esta etapa del episodio agudo de violencia, es cuando la víctima acude en ayuda para reparar estos daños. Puede acudir a fiscalía o puede acudir donde su familia. Luego viene la tercera fase, la resiliencia de la víctima. Es la capacidad de la víctima para adaptarse a situaciones negativas, que consiste en que la víctima asume el maltrato mientras que lo supone. Este concepto supone un gran avance para dar credibilidad a denuncias que se interponen tras un largo periodo de tiempo, en vez de solicitar la inmediatez de la denuncia como requisito de credibilidad. Es decir, que la mujer está consciente de que vive en problemas, pero suele mantenerse ahí por muchos factores de riesgo. De pronto, no tengo dinero como para poder salir con mis hijos. ¿Qué va a pasar de mí si no tengo para solventarlo? No tengo dónde vivir, entonces prefiero vivir en esto. Y estoy en un proceso de resignación, a acostumbrarme a la capacidad de adaptarme a situaciones negativas. Posterior a esto, viene una etapa muy peligrosa para quienes administramos justicia o quienes investigamos un delito. En este caso somos los fiscales. Esto es la etapa de reconciliación o luna de miel. Aquí el hombre ejerce sus facultades de manipulación sobre la mujer, mostrando un tipo de afecto para recuperar la confianza de la víctima. El agresor se muestra arrepentido, realiza falsas promesas sobre que no va a volver a suceder lo mismo. La mujer perdona, se reconcilia y cuando el hombre vuelve a acumular atención, vuelve nuevamente a la primera fase del ciclo de la violencia. Hay que añadir que cada ciclo que surge es más intenso y violento. Se comienza faltando el respeto a la mujer, insultándola, humillándola, y se termina pegándole palizas e inclusive termina en femicidios. Cuando yo les decía por qué es peligroso en la reconciliación o la luna de miel, porque ahí estamos en el proceso de que la víctima perdona a su agresor. Y muchas veces cuando la persona presentó una denuncia, en la segunda fase, en el episodio agudo de violencia, presentó la denuncia, cuando llega la etapa de luna de miel, puede acudir a la instancia donde presentó la denuncia y decir: yo no quiero continuar con el proceso, porque lo que yo manifesté no era verdad. No deseo ya continuar, retiro esa denuncia, por muchos factores. He ahí cuando nosotros como Fiscalía tenemos que optar por realizar un episodio agudo de violencia, digamos, de optar por un testimonio anticipado, un anticipo jurisdiccional de prueba y no dejar en impunidad. Porque el hecho de violencia existió, el delito existió. Lo que tendríamos nosotros como Fiscalía es recabar elementos claros respecto a ese hecho y judicializarlo, indistintamente si la víctima desee o no desee continuar con el trámite. Yo creo que es importante analizar también este caso de ciclo de violencia a través de dos casos reales que se han dado aquí en Ecuador. En Fiscalía, por ejemplo, tenemos víctimas que vivieron durante 20 años con su maltratante. Intentan dejarlo en diversas ocasiones, pero nunca lo lograron. Siempre existía un arrepentimiento o una falta de decisión. No podían coger sus fuerzas para terminar la relación definitivamente. La violencia va agravándose. Sufren un sinnúmero de agresiones que ponen en riesgo su vida
y logran sobrevivir. Tienen varias denuncias que deciden no continuar. Su vida se convierte en una película de terror. Varios femicidios, bajo esta lógica, son muertes. Bajo esta lógica, que yo considero que un femicidio son muertes anunciadas, donde mujeres mueren en manos de sus maridos, compañeros de vida, hermanos, etc. En estos casos, dentro de las investigaciones, se llega a determinar que la víctima ya sufría malos tratos por parte de su pareja o su femicida. Habían comunicado a su familia, pero lo que querían dejar, y tenían miedo de estar solas con él. Sin embargo, a pesar de ello, continúan con él. Inició una vida marital o familiar, desgraciadamente, luego de todo este proceso de violencia en su vida marital, terminan con su vida. Aquí vemos que el ciclo de violencia tuvo un final trágico, la mayor expresión de la violencia de género, que es el femicidio. Entonces miremos nosotros cómo este proceso vamos, y muchas veces en la función judicial se dice, es que la víctima ya no quiere continuar, solo inicia la denuncia y deja. Los fiscales tenemos que tener claramente en qué fase se encuentra el caso de la víctima que está abandonando un proceso. Ahora, analicemos sobre acceso a la justicia en contravenciones de violencia basada en género y también de delitos basados en género. En Ecuador, a diferencia de muchos países, no hay. Ecuador, a similitud de todos los países del mundo, existe el sistema patriarcal, donde los hombres agreden y matan a las mujeres porque pueden hacerlo y porque el sistema lo legitima y por las relaciones de poder que inicialmente los analicé. La jurista Alda Facio, feminista, experta en género y derechos humanos de las mujeres, explica que el femicidio es la muerte de las mujeres por el hecho de serlo. No tiene que ver con la intención del asesino, sino con las relaciones de poder que naturalizan la violencia y permiten la impunidad. A lo largo de la historia, las familias, las escuelas, las iglesias y también el derecho se ha construido sobre la idea de que las mujeres son inferiores y deben obedecer a los hombres. La violencia es una forma de ejercer ese dominio. Como les decía yo, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia. Y una mujer cada 30 horas es asesinada. Estos datos se lo obtienen de los cálculos de la plataforma Vivas Nos Queremos. El Código Integral Penal sanciona la violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar según su gravedad, sea violencia física, psicológica y sexual, así como al femicidio, con una pena de 26 años con prisión. Este delito, a diferencia del feminicidio, no contempla la complicidad del Estado en los delitos de violencia de género. Les he trabajado yo en esta situación un tema sobre el sujeto imaginado. Sujeto imaginado, para mí es importante hablar del sujeto imaginado dentro de la Administración de Justicia. Hace mucho tiempo no lo he hecho. Sin embargo, que este es un tema de que yo trabajé para graduarme de la especialización de Género, Justicia y Derechos Humanos en la Flaxo. Y realmente esto, ¿por qué lo trabajé? Porque esto generalmente se dibuja al agresor como en materia penal como monstruos, como algo malos, y que realmente no lo son. Son profesionales sin antecedentes penales, son deportistas, con una imagen personal muy bien cuidada, jefes en muchas cosas, en muchas ocasiones jefes y autoridades de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
A ellos no les falló, no les faltó una educación, tuvieron acceso a una salud, tuvieron una serie de oportunidades. No vivieron en una miseria, vivieron en una comodidad súper adecuada y en un barrio de la urbe muy bien establecido. ¿Ya? Bueno, al imaginar o al construir al agresor como un monstruo, es una figura construida que está fuera de lo contexto del humano, que direcciona a querer esconder algo, a querer favorecer a alguien, y por ende se le resta responsabilidad a la persona que está con una coraza diferente. Nos impide pensar que en el proceso de cambio lo más grave puede conllevar a una impunidad. Cada persona que trabajamos desde la diferente óptica, sea como juez, como fiscal, como psicólogo, como trabajadora social, tenemos un sujeto imaginado en nuestra vida, que construimos a base de ¿qué? De valores externos y a valores de familia. Entonces, cuando yo realizo y aporto mi técnica desde la visión de fiscal, estamos diciendo de que de pronto un agresor es una persona de escasos recursos económicos, una persona sin preparación, una persona que también sufrió violencia, que también es un factor de riesgo, ¿no? Pero como que nosotros ya estamos direccionando al perfil que debe tener un agresor. Y cuando vemos nosotros que un agresor es preparado, es de arquitecto, bajo el perfil que yo les había manifestado, entramos a un proceso de duda, de inseguridad, de poder nosotros dar mayor credibilidad a esa otra persona frente a una víctima, una niña de apenas 5 años de edad, o 6 años de edad, donde creemos que la niña es manipulable, donde creemos que la niña no dice la verdad, donde creemos que la niña le pretende perjudicar a una persona de buen nombre. Entonces miremos nosotros cómo nosotros trabajamos el perfil o el sujeto imaginado dentro de una agresión. Cuando nosotros hablamos de los casos de violencia de género, es claro de analizar. No solamente se trata de los casos de violencia intrafamiliar, los que se producen dentro de casa, dentro del domicilio. Si bien conocemos que el 80% de estos casos son obviamente realizados por las personas cercanas a la víctima o que han convivido con la víctima. Y estamos hablando, como digo, el 80% de la violencia realizada por parejas y exparejas y el 5% de personas que son dentro de la familia. Yo creo que, como les decía, a veces uno se entiende más con casos que con palabras. Y sí les traje un caso que podemos considerar como estándar de los múltiples casos que Fiscalía conoce, por ejemplo. Y les voy a leer. Pedro R., jubilado de una institución gubernamental de justicia, abusó de su nieta en el año 2000. Él debía cuidarla mientras sus padres trabajaban. Después de cada abuso, compraba su silencio con pequeños regalos a la víctima, con dulces, chocolates, etc. Vinchas, lazos. En la adolescencia se somete a una terapia psicológica y luego de algunas sesiones de terapia, ella llega a entender por qué no tolera estar cerca de su abuelo. Reconstruyó lo que le sucedió en su infancia y muchas veces, cuando el agresor es parte de la familia, ésta hace un pacto de silencio y manipula a la víctima menor de edad para que desista del proceso. En noviembre del 2017, su abuelo fue sentenciado a prisión por abuso sexual y a una reparación de $10,000 a la víctima. El tribunal consideró como agravantes que el proceso compartía el espacio familiar que la niña tenía 4 años cuando fue abusada por primera vez. Y todo esto le produjo un gran daño psicológico. Miremos nosotros en este caso, ¿no?
muchas veces la niña apenas tenía 4 añitos. Ella no avisó en ese momento de que era objeto de abuso sexual por parte de su abuelo. A los 4 años ni siquiera la niña sabía lo que era un abuso sexual. Ni siquiera sabía. ¿Ya? Pero miremos nosotros en este caso. El abuelo era un jubilado de una institución gubernamental de justicia. ¿Qué pasaría si en el momento de los hechos, niña 4 años y el señor de los 60 años, frente a un tribunal, ¿quién tiene mejor manejo del lenguaje? El abuelo. ¿Quién tiene mejor manejo del escenario? El abuelo. ¿Quién tiene mejor manejo de defensa? El abuelo. ¿Cómo podríamos nosotros manejarnos frente a una víctima de 4 años que ella a lo mucho podría decir 3 o 4 cosas de lo que le está pasando o de lo que lo pasó y que no veía un problema gravísimo en ese momento, sino que lo repercutió a futuro con terapia psicológica se lo pudo obtener? Entonces miremos ese tipo de cosas, cómo se da. Y ahí estamos la cuestión del sujeto imaginario. ¿Ya? Como la niña tiene 4 años, le podrían decir, es que la niña es manipulable. La niña no dice la verdad. Es mentira porque el hermano menor, o el hermano mayor, o la mamá, o el tío, o el primo, le están induciendo para que me perjudiquen a mí, porque obviamente quieren heredar algo de mí, o porque quieren que yo les deje algo de mi pensión. Cualquier cosa podría haberse dado. Pero miremos como este caso. Pero obvio, no todas las personas tienen esa capacidad o la oportunidad de poder tener una terapia psicológica posterior y que posteriormente se pueda llegar a determinar que la resistencia que yo tengo de acercarme a donde mi abuelo es porque él me abusaba sexualmente. Miremos ese tipo de cosas. Mire, ahí nomás como está el sujeto imaginario. Y en este caso el tribunal sí lo consideró como agravante, que el procesado compartía el espacio familiar, que la niña tenía 4 años cuando fue abusada por primera vez y que todo esto lo produjo con un gran daño psicológico. Obviamente, por lo que les acababa de decir, la violencia basada en género merece un tratamiento especial. Las víctimas corren peligro donde deberían estar seguras. ¿Ya? Y sucede en todo nivel social. No solamente sucede en las clases medias, en las clases bajas, en las clases altas también suceden estos tipos penales. Sin embargo, las clases bajas no saben qué hacer frente a este hecho y acuden pidiendo ayuda y llegan a la fiscalía o llegan a la policía. Es ahí donde ellos dicen, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando ellos se someten al tratamiento y conocen el procedimiento. Las clases altas conocen el procedimiento, pero no desean hacerlo, ¿ya? Y prefieren callar y que esto se quede en la impunidad. Por vergüenza, por cualquier otra razón, no lo hacen. Pero miremos este tipo de cosas y ahí estamos manejando nosotros los roles sociales. Algunos agresores pueden tener unas hojas de vida intachables, ocupar cargos públicos de extrema responsabilidad, parecer muy amigables, sociables, protectores de derechos, construyen una coraza para obstruir cualquier sospecha y desvirtuar cualquier responsabilidad de una infracción. Dado que su palabra prevalece en credibilidad sobre lo denunciado por la víctima, pese a que la víctima tenga pruebas técnicas, periciales, documentales, testimoniales, que coadyuvan a lo denunciado, muchas veces el tribunal considera que la palabra del agresor, que tiene élite, está por encima de todas las pruebas, obviamente para ratificar el estado de inocencia de una persona que obviamente está en las altas esferas sociales y políticas de un país frente a la víctima de una persona que es menor de edad, de escasos recursos económicos y de unas familias no de un estrato social alto. Miremos nosotros cómo estamos con los prejuicios y cómo nos construimos los sujetos imaginados en nuestra mente, cómo lo tenemos. ¿Sí?
Les voy a hablar sobre la ruta en el acceso a la justicia de una víctima de violencia basada en género. Hablamos de una ruta, es un camino, son escenarios, son escenas, son lugares, pero ubiquémosle como todo el laberinto que tiene que pasar una víctima de violencia de género para poder exigir la restitución, reparación de su derecho que ha sido violentado. Vamos desde recordar el incidente para describir el hecho fáctico, el tiempo, el lugar y el espacio. A veces la víctima solo recuerda que caminando por la calle fue sorprendida por dos sujetos desconocidos que le pusieron obviamente una toalla en la nariz y que prácticamente perdió su conocimiento. Sin embargo, al día, en horas posteriores, o qué sé yo, bueno, no puede ser días, sino unas horas posteriores, se despierta en un hospital con dolor de sus partes íntimas y de otras partes del cuerpo, y los señores de la policía le informan recién en ese momento de que ha sido víctima de una violación. Miremos nosotros, en este caso, para que una conducta sea típica, antijurídica y culpable y sea una conducta penalmente relevante, tenemos que nosotros que esa conducta haya causado daño y que sea probable. Y para ser probable, ¿cómo tenemos que avanzar en este caso? Si la víctima muchas veces ni siquiera le pudo reconocer al causante de la agresión, y empezamos nosotros a que la víctima cuente qué pasó, ya no va a dar más respuesta en eso. Sin embargo, la carga de la prueba está sobre la víctima. Todo lo que tiene que hacerse es a la víctima. Fluidos corporales es obligatorio en un delito de abuso sexual tomárselo, a diferencia del agresor, que él podría decir que simplemente me niego y no se puede constreñir su voluntad. Miremos ese tipo de cosas, la poca empatía que nosotros manejamos en trabajar estos temas de violencia de género. Y como yo le decía, el acceso, el camino, vamos a este sentido. La víctima acude a fiscalía, presenta la denuncia, ¿ya? En la fiscalía se direcciona que tiene que trasladarse a la UAPI a fin de que intervengan los peritos de esa unidad. ¿Cómo interviene? El médico legista realizándole el examen médico legal a la víctima para determinar, en este caso, el nivel de lesiones físicas, o a su vez también realizar unos exámenes para determinar si existe algún ADN en el cuerpo, y también solicitar exámenes complementarios para conocer si existe algunas enfermedades de transmisión sexual, toxicológicas, y determinar si la persona fue drogada y cómo fue drogada y con qué fue drogada. El médico legista elabora su informe, tratamiento que puede durar 1, 2, 3 horas, dependiendo las situaciones como se den. Obviamente, el informe que trabaja el perito es un documento indispensable para poder contribuir al grupo o al cúmulo de material probatorio que en el proceso judicial es indispensable para poder sustentarlo la teoría del caso. Como yo le decía, en Fiscalía tenemos dos espacios, la SAI y la UAPI. La SAI implica la recepción de la denuncia y la UAPI es la cuestión de los peritos para realizar las pericias. Estas dos unidades funcionan a nivel nacional. La UAPI también cuenta no solamente con los médicos legistas, cuenta con psicólogos encargados de valorar el estado emocional de la víctima,
la trabajadora social que evalúa el entorno social de la víctima, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la víctima y, adicional, el nivel de inseguridad que estaba la víctima al momento del cometimiento del delito. Tenemos, y en esto es importante, también tenemos los técnicos de cámara de GESI que pertenecen a la UAP. Y muchos preguntaremos, ¿y para qué los técnicos de cámara? Obviamente los técnicos de cámara son para que podamos realizar las diligencias a través de la cámara de GESEL, donde la víctima acude, obviamente, a rendir su testimonio. Testimonio que es grabado en un CD y puesto en cadena de custodia para realizar la pericia de autenticidad. Esto constituye un anticipo jurisdiccional de prueba. Obviamente, este proceso se lo realiza y Fiscalía realiza con el propósito de no revictimizar a la víctima, de tratar de hacer menos tedioso, menos doloroso para la víctima. Pero todos sabemos de que el sistema judicial es revictimizante. Es revictimizante porque la víctima acude, tiene que, en primer lugar, dar a conocer lo que le ha pasado con una victimización primaria, a SAI, informa a la psicóloga, informa al médico legista, informa al médico de trabajo social, y si de pronto antes de eso intervino un policía, informa al policía. Todos conocen, por lo menos 3 o 4 personas, sobre lo que le ha pasado a la víctima. Entonces, a fin de que este tipo de cosas no sea repetido ante los jueces de primera instancia, ante tribunales, se realiza el testimonio anticipado a fin de nosotros como Fiscalía contribuir a la no revictimización. El hecho de que se haga un testimonio anticipado, creo que es importante de no solamente proceder a la no revictimización, es decir, no realizar la victimización secundaria, porque la victimización secundaria es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que trabajar sobre los medios, sobre los mecanismos necesarios para que los operadores del Estado no victimicen nuevamente a una víctima. Entonces, miremos, la revictimización, es mi derecho como víctima a no ser revictimizada. Y es obligación del Estado no victimizar secundariamente a una víctima de violencia de género. Eso se conjuga y son dos cosas. Entre uno va de regreso y el otro complementa. Los dos van en conjunto. No revictimización y no victimización secundaria. ¿Qué es responsabilidad del Estado? Y el Estado tiene que cuidarse mucho en no ejecutar y no realizar una victimización secundaria. Con esto creo que está claro lo que es una violencia de género, lo que es violencia intrafamiliar, los tipos de violencia, estamos hablando el ciclo de violencia, analizamos nosotros también la cuestión esta del sujeto imaginado, y ahora nos tocaría hablar sobre los delitos flagrantes y no flagrantes, lo que como Fiscalía lo realizamos. Yo siempre digo, ¿no?, que analizar, estudiar, atender, judicializar los casos de violencia de género, a mí personalmente me desgarra el alma, me duele el alma, porque son temas tan sensibles, que no solamente me reviste de dolor, sino también de impotencia y a veces hasta de coraje. Y por eso es que cuando yo tengo casos de violencia de género, lo realizo con una empatía, descalzando mis propios zapatos y ubicándome en los zapatos de una víctima, para poder atender. Y tratar en lo posible de conocer qué es lo que puede estar sintiendo la persona que es víctima de violencia de género,
para yo poderle dar respuesta, sin necesidad de enchufarnos con el problema, sin necesidad de que ese problema venga como una descarga contra nosotros, sino con una empatía profesional. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué me puede recibir? ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir? Con esto yo creo que igual voy a narrar un casito para poder mejor entender. Y les voy a contar de un caso que me pasó a mí cuando estaba en flagrancia. Atendía a una mujer que logró escaparse por el techo de su casa a la de su vecino, a gritar con una extrema desesperación, auxilio, auxilio, a fin de que los vecinos le ayuden. En esa noche su esposo le golpeó, abusó sexualmente de ella, le dio descargas eléctricas, le quemó su cuerpo con colillas de cigarrillo, y no era la primera vez que lo hacía. Llevaban 10 años de vivir juntos. Y ella sumaba y decía, son incontables agresiones que yo he vivido durante estos 10 años. Pero en esta ocasión, la policía actuó oportunamente. Convirtió a la señora en una sobreviviente, ya que le detuvo al agresor, le brindó auxilio y acudió en busca de ayuda judicial y médica a la fiscalía. Y llegó a la unidad de flagrancia, donde yo estaba de turno, y pude atenderle a la señora. Y obviamente en ese caso, ¿qué es lo que dispuse? Realizar el reconocimiento médico, legal y ginecológico a la víctima. Obviamente es un requisito indispensable para determinar el tipo penal. Luego del reconocimiento médico, legal, ginecológico, lo realicé en un informe psicológico, donde evidentemente la víctima tenía afectación y daño a su estado emocional. Se realizó versiones de terceros. Obvio, los vecinos tenían conocimiento de esta agresión y nunca pusieron en conocimiento con una denuncia. Simplemente fueron de testigos para la audiencia de juicio. En ese caso, ¿cómo nosotros somos cómplices de una violencia cuando en la vecina de al lado, en la casa de al lado, está sufriendo violencia una víctima? Miremos ese tipo de cosas. Una vez que se recabó todos los elementos, se armó el expediente fiscal de conformidad con lo que disponen los artículos 527 y 529 sobre los delitos flagrantes. Se solicitó una audiencia. ¿Para qué? Para calificar en primera instancia la detención, si es legal o no, del agresor. Y segundo, la calificación de flagrancia. Y como había méritos en ese caso, sí se formuló cargos. Sí se formuló cargos. Entonces, miremos nosotros en este caso, en la formulación de cargos. Para la formulación de cargos se sustentó, se pidió medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, y obviamente se dio paso a la formulación de cargos, me olvidaba de decirles, porque se trataba de un delito flagrante que fue detenido dentro de las 24 horas, y obviamente el hecho era un delito y la policía intervino adecuadamente, y por eso se llegó a hacer justicia en este caso. Se pidió medidas cautelares dentro de la prisión preventiva. Después se inició la instrucción fiscal, que obviamente, por tratarse de un delito flagrante, su plazo no era mayor a 30 días. En este caso, no estaba para realizarle un delito, por la gravedad del delito más bien, se trasladó se le desplazó a las unidades especializadas de violencia de género. En esas unidades de violencia de género, ahí se tenía que trabajar con todos los elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo.
respetando obviamente el principio de objetividad. Y en esas preguntas de pruebas de cargo y de descargo es una de las principales que tenía que realizarse, la pericia de contexto. En esa pericia de contexto es importante que se entienda qué es esa pericia. La pericia de contexto de género nos trae a la luz dentro del proceso de que la mujer es violentada por el hecho de ser mujer, donde las relaciones de poder están claras. No es lo mismo que Pedro agreda a Juan porque le debe $100 y no le paga, porque le dio chocando su carro o porque le dio quemando su ropa. Es muy diferente a una pericia de contexto donde Pedro agrede a la mujer porque socialmente es aceptable de que él agreda a la mujer y de que prácticamente estamos dentro de un sistema patriarcal donde es legitimado por obediencia, porque es el marido, porque tiene valores superiores y que obviamente la mujer está construida para obediencia. Y que legitimo la violencia por argumentos como es que debía haberte agredido, es que tú tuviste la culpa o cualquier otro factor que puede darse dentro de los ciclos de violencia en este caso. Es decir, que para que la mujer sufra violencia por parte del hombre, tiene que estar ciertas cuestiones abordadas en este tema, del sexismo, de niveles de subordinación, niveles de discriminación, todo enmarcado. En base a esto y por estos factores, Pedro agrede a María. Estamos hablando ahí, y eso es una violencia de género, y que para este tipo de delitos se requiere que se realice una pericia de contexto. Posterior a esto, como todos conocemos, que culminada la instrucción fiscal, se procede a elaborar el dictamen, y una vez que el dictamen haya sido declarado, si es que fuera abstentivo, obviamente termina hasta ahí la fase, pero en este caso, me imagino, porque ya no fue mi responsabilidad, sino del fiscal especializado, me imagino que este caso sí tuvo un desenlace judicial en los tribunales, y con el dictamen acusatorio y en la audiencia de juicio, probada con todos los elementos de convicción que ya en la audiencia de juicio es la prueba que Fiscalía sustenta, o tener una sentencia, que si la sentencia no estuvo de acuerdo, cualquiera de las partes pueden apelar ante la Corte Provincial, y de no estar de acuerdo con la sentencia por algún error o por alguna cuestión netamente técnica en la sentencia, lo pueden estar casando. O sea, realmente ese es el trámite que la Fiscalía tiene, y que la víctima obviamente tiene que girar con su camino hasta cuando se judicialice completamente, la sentencia de causa estado sea ejecutoriada y pueda considerarse reparada su derecho, y obviamente en algo reparado también psicológicamente, ¿no? En Fiscalía no solamente conocemos casos de violencia de género, también conocemos casos de violencia en general. Y no solamente conocemos, como les iba a decir, casos de flagrantes y no flagrantes. Las denuncias no flagrantes inician a través de la SAI, quienes solicitan el reconocimiento médico legal para determinar si se trata de un delito o una contravención, dependiendo de la gravedad de las lesiones. De acuerdo con el Código Integral Penal, el delito se sanciona con más de 30 días. Las contravenciones son menos de 30 días. Esto tiene que ver cuando el examen médico determine que la violencia física fue menor a 3 días, y en el informe psicológico no exista daño o afectación. Si los reconocimientos médicos legales son mayor de 4 días, automáticamente constituyen delito, y los informes psicológicos donde consten afectación, daño,
psicológico a la víctima, estamos hablando obviamente de un delito. En la misma unidad de SAI, cuando se trata de una denuncia de violencia de género, están en la obligación de solicitar a la función judicial se le otorguen medidas de protección a la víctima. Una de ellas es boleta de auxilio, que el señor no se acerque a 300 metros a la redonda, que no utilice a terceras personas de realizar actos de persecución a la víctima, de que el señor, si es que la víctima salió de su casa, le piden el reingreso de la víctima a su domicilio y la salida simultánea del agresor, o a su vez la salida simplemente de la víctima si es que eso es el deseo. Y así, esas son generalmente las medidas de protección más frecuentes que se suele dar a una víctima de violencia de género. Nosotros vemos que los procesos judiciales en los casos de violencia de género son agotadores, física, emocional y económicamente. Pero muchas de las mujeres se pierden en este peregrinaje. Por eso es necesario que la víctima no enfrente sola estas diligencias y acuda a la Defensoría Pública o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que le acompañen en el proceso, a fin de que todos estos hechos que ella ha denunciado no quede en la impunidad. Conocemos de que la violencia física, psicológica, sexual es una antesala para el femicidio. Vemos que la violencia física, como es la cara visible de violencia, se puede probar fácilmente, obvio con el reconocimiento médico legal, a diferencia de la psicológica, que se torna un poco complicada de probar. Varias psicólogas encargadas de este proceso manifiestan que es más fácil poder diagnosticar una afectación o daño cuando una víctima ha sido sometida a una terapia. Y un informe psicológico que da la psicóloga es también contundente porque le realizan los test adecuados. Sin embargo, frente a la otra parte, para el procesado siempre suelen poner como mecanismos de defensa que se vuelva a hacer un contraperitaje, que la víctima está mintiendo, que la víctima no dice la verdad, que la víctima ha exagerado, que él es el que sufre violencia psicológica. Esos son los mecanismos de defensa de la otra parte, creando duda para la víctima. Algo que no debería hacerlo, ¿no? Porque si una profesional determina en su informe psicológico que tiene un daño, que le causa, que emocionalmente está afectada, obviamente no es porque la afectación viene por sí, sino por una serie de violencia concurrente, sistemática, hace que la víctima tenga estas secuelas. Pero nosotros miramos que la justicia es androcéntrica y es patriarcal. Y obviamente la ley responde a estos paradigmas. Le blinda al agresor y a la víctima se le responsabiliza a proveer todos los elementos de comisión de cargo dentro del proceso. Miremos este tipo de cosas, ¿no? Y vemos ahí que nos pone, realicemos una pericia de credibilidad, porque la víctima no suele decir la verdad. Esas son las pruebas. A lo cual yo no estoy de acuerdo, porque las pericias de credibilidad no pueden darse nunca en una víctima de violencia de género. ¿Por qué? Cuando a una persona, desgraciadamente, le sustrae un celular, a esa persona sí es creída del delito que se comete. ¿Y por qué una víctima de violencia de género que va a denunciar a su compañero de vida, que por largo de 10 años está sufriendo violencia física, psicológica, no lo creemos? Y le sometemos a una terapia de credibilidad, el cual
no debe ser considerada. Lo que sí considero que debe ser considerada como una pericia es la pericia de retractación. ¿En qué consiste la pericia de retractación? Significa de que los hechos sucedieron, la verdad está puesta, pero la víctima dice, decido retirarme del proceso porque ya no quiero continuar. Fiscalía tiene que empezar a buscar y analizar, investigar el por qué la víctima está abandonando el proceso. Tal vez por miedo, por amenazas, porque le responsabilizaron a ella que su padre de sus hijos esté privado de su libertad o vaya a ser privado de su libertad. Hay muchos factores de una violencia estructural que pueden incidir en una víctima para que ella se vea obligada a retractarse lo que se pronunció por sentirse culpable o por sentirse una persona que amenazada, que está su vida en peligro o está en riesgo. Miremos ese tipo de cosas. Es muy diferente analizar lo que es la credibilidad y lo que es una retractación. Desde la visión de género, analizar este tipo de pruebas dentro de la fiscalía, eso es tener conocimiento de una perspectiva de género. Cuando nosotros llegamos al extremo de la violencia psicológica, y esto es el femicidio, nosotros estamos siempre analizando como antesala al femicidio, está todo un proceso de largos años de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y por último el desencadenante en la muerte de una víctima. Entonces, como miramos nosotros que el femicidio no solamente está en la intención de quien le mata, sino la intención está en relaciones de poder, en episodios agudos, sistemáticos, en episodios permanentes, en eso está la cuestión. Por eso es lo que yo digo, para mí el femicidio no es simplemente la muerte de una mujer, el femicidio es una muerte anunciada de una mujer por el hecho de ser mujer, porque tiene una antesala. La violencia, por más insignificante que sea, daña a la víctima. La violencia, por más que quiera ocultarlo, tiene su evidencia en el informe psicológico. El informe psicológico es tan importante como el informe médico legal, porque de eso nos permite clarificar el daño causado en un delito de violencia de género con evaluación psicológica, y la violencia psicológica me permite determinar tanto materialidad como responsabilidad del agresor frente a una víctima de violencia de género. Como yo les decía, el momento de que nosotros vemos de que existe una antesala a la violencia, y ahí nosotros tenemos que analizar cuántas denuncias previas tuvo la víctima para un femicidio. ¿Cuántas personas que vivieron muy cerca de la víctima pueden darnos a conocer que el problema de la violencia era cíclica, sistemática y que desencadenó en la muerte? Miremos este tipo de cosas, porque cuando muere la mujer, ahí sí aparecen testigos, ahí sí aparecen personas que verificaron. Obviamente, porque las personas dicen, es que no queremos nosotros intervenir en la vida de los vecinos. No, al contrario, los vecinos también son los portavoces para denunciar un hecho de violencia en la que está en peligro la vida de una mujer. Y no esperar que simplemente la persona ya desencadene la muerte, para nosotros de ahí sí figurar como testigos. Que está bien también, ¿no? Pero sino que yo digo también es una conducta previa para evitar desenlaces fatales. Y considero yo que en este caso, no solamente el Estado tiene que tipificar el delito, sino también trabajarlo todo un proceso de que se actúe con la debida diligencia, de que la diligencia, el proceso para dar respuesta a la víctima tiene que ser inmediato, tiene que ser oportuno y no trabajar en este sentido. Miremos nosotros en los casos de violencia física, psicológica, sexual, si ya tuvo una sanción, si ya tuvo eso,
Yo creo que las entidades o las casas o instituciones de refugio deben trabajar psicológicamente a una víctima, de empoderar sobre sus derechos, a fin de que esa persona no reincida nuevamente a vivir con su agresor, para que no se desencadene en los temas de violencia de femicidio. La celeridad en los casos de violencia intrafamiliar es indispensable, porque al vivir con el agresor, las mujeres necesitan medidas de protecciones inmediatas, ya que es común que se reconcilie con su pareja. Los funcionarios piensan que es la razón por la que ellas abandonan los casos, pero la lectura es distorsionada. Ellas sí buscan una sanción, pero el Estado desconoce que la violencia intrafamiliar pasa por varias fases e incluye periodos de conciliación y calma, como es la reconciliación o la luna de miel, como se analizó en los ciclos de violencia. En los ciclos de violencia, las fases de violencia, es importantísimo que todas las personas que se investiguen en la Fiscalía y los operadores de justicia debemos conocer al dedillo de que esto debe darse. Y saber y conocer en qué fases llegó la víctima a presentar una denuncia, que generalmente es en el episodio agudo de violencia. Generalmente. Y cuando la persona se retracta, generalmente es en la etapa de conciliación, la etapa de luna de miel, en la etapa de calma. Ahí es cuando presentan ese tipo de cosas. Y considero que eso debería darse. La jurista Alda Facio dice que en el proceso para avanzar en el acceso de las mujeres a la justicia está a mitad del camino en la región. Lo sabe porque es feminista desde hace 20 años aproximadamente y trabaja para eliminar la discriminación de las mujeres en los sistemas judiciales. Facio precisa que el machismo es todavía una política de Estado. Según ella, no existe todavía un país donde el machismo está derrotado. Ni siquiera en Suecia, donde la primera ministra, era feminista, ¿no? Tampoco cree que es imposible, pero admite que es difícil cambiar la forma de pensar y actuar frente a la violencia a afectar a las mujeres. Entonces miremos nosotros, ¿no?, de que obviamente el acceso a la justicia para dar respuesta inmediata, estamos trabajando, poco a poco avanzamos, no digo de que no sea realizado, pero sí necesitamos nosotros empáticamente mirarnos cuáles son las expectativas de una víctima frente a los operadores de justicia. Una respuesta inmediata, unas medidas de protección inmediatas. Si la víctima, antes cuando existían las comisarías de la mujer, tengo que decirlo, la víctima hizo pacto las medidas de protección. Presentaba la denuncia y tenga las medidas de protección. Es decir, la víctima en su primer escape de su domicilio acudía a comisaría de la mujer y regresaba con medidas de protección. Hoy no. Hoy llega, presenta la denuncia en fiscalía, en la unidad de SAI. SAI hace el requerimiento de las medidas de protección ante la función judicial. La función judicial le da respuesta al 1 o 2 días y prácticamente la víctima tiene su medida de protección de 3 a 4 días en su poder. Es decir, que no es el que tiene una respuesta inmediata. Entonces, no estamos aplicando la debida diligencia, en este caso, de una respuesta inmediata. La denuncia tiene que ser presentada, obviamente, en la fiscalía, pero también hay un espacio para presentar en las unidades de violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar. También tiene la opción. Pero cuando la víctima presenta la denuncia ante los jueces, la boleta es inmediata, porque son los jueces los que firman las boletas, porque son garantistas. Fiscalía es investigadora y frente al requerir esa necesidad de una medida de protección, tiene que requerir ante un juez para que acepte el pedido de fiscalía y pueda ser entregada a la víctima, como para revisar este tipo de cosas en los temas de violencia de género. Considero yo que la perspectiva de género es una forma de analizar situaciones visibilizando cómo los roles asignados tradicionalmente a los hombres y a las mujeres afectan la forma en que se desenvuelven en la sociedad. Cuando se aplica dicho enfoque, se tiene en cuenta si los hechos de violencia están relacionados con una relación desigual entre ambos. Además, esta perspectiva considera diferentes formas
en que se puede dar la discriminación por condición económica, etnia, edad, identidad sexual, a mi criterio. A mi criterio. Para trabajar la perspectiva de género, considero que yo tengo que desaprender todo lo que el sistema patriarcal me ha dado a mí, me ha educado a mí, me ha llenado todo mi cúmulo de valores y estereotipos, lo que el sistema me ha dado, como hombre o como mujer, porque los roles son muy marcados por el sistema. Y yo tengo que tratar de desaprender eso para poder reconstruir un nuevo sistema, con nuevos estereotipos, con nuevos paradigmas, no igualitarios a mi nombre, donde se eliminen todos esos estereotipos y parámetros que son discriminatorios hacia la mujer, que afectan a la mujer y que no permiten manejarnos con una igualdad y no discriminación en la sociedad. He ahí donde yo lo digo. Si el derecho es construido históricamente desde una visión masculina, androcéntrica, ahí está la vida. Cuando el Estado no responsabiliza a los agresores, la impunidad no solo alienta a nuevos abusos, sino que transmite el mensaje de que la vida de las mujeres no importa, o que la violencia masculina es así. Los estereotipos son la causa y consecuencia de la violencia de género contra las mujeres. La violencia empeora cuando los estereotipos se reflejan implícita y explícitamente en las políticas públicas. O dicho de otra forma, cuando las acciones de los funcionarios del Estado hacen parecer que los delitos contra las mujeres no son tan graves ni de interés público. Durante los últimos años, puedo decir que el Ecuador sí ha sentado precedentes jurídicos, no obstante falta personal capacitado en el tema para atender ágilmente a las mujeres, sin discriminarlas, sin poner en duda su palabra. No basta que los funcionarios sean sensibles, deben estar convencidos de que la protección de los derechos de las mujeres es una obligación legal y constitucional. Evitar la aplicación del enfoque de género en la justicia debería desencadenar en llamar la atención a los funcionarios. La justicia no puede eliminar la violencia de género si la sociedad no se transforma en su conjunto y prioriza la prevención. De esta forma, la cárcel no será la única, sino la última forma en la que el Estado proteja la vida de las mujeres. Ejercer y gozar la igualdad de derechos es vivir sin discriminación y por ende sin violencia, que es la manifestación que más daño causa a las mujeres. Muchas gracias.